Bienvenidos una vez más, oyentes. En este podcast hablaremos acerca de lo cultural y lo biológico en la salud y la enfermedad. Sean bienvenidos. Me gustaría primero empezar agradeciéndoles por escuchar esta grabación y dejándoles obviamente abiertos los comentarios para que nos puedan escribir sus dudas o escribir sus preguntas. Intentaré contestar todas las que pueda. En esta ocasión me gustaría empezar a plantear acerca de cómo se interrelaciona lo cultural, lo biológico, específicamente en la salud y la enfermedad, porque me parece un tema bastante interesante que generalmente se ha pensado como algo desligado del ser humano. En la investigación que nos tocó leer esta semana de Leonardo Viniegra Velázquez, él nos menciona que a partir de la creación del lenguaje, los Homo sapiens se volvieron humanos. Pensar al humano lejos de la cultura es imposible. Desde las tribus nómadas empezaron a generar restos y evidencias de cómo los seres generaban formas de comunicarse y después se comprobó que esto evoluciona al surgimiento de los asentamientos sedentarios y de la cultura en sí. Él menciona que hay 3 facetas. Hay 3 órdenes en el que el ser humano genera cultura. El egocéntrico, que se basa más en los deseos, en los gustos, en el dominio sobre otros, que al final es lo que logra crear los imperios de la antigüedad. El etnocéntrico, que ya ahí estaríamos hablando de una identidad, de una lealtad, de otros factores que tienen más que ver acerca de cómo se va conformando la sociedad y cómo esa sociedad va generando en sí misma un modo de vida. Y el antropocéntrico, que es la interacción del ser humano con todo su medio. Él menciona algo que me parece sumamente interesante, que es que lo cultural actualmente ha cubierto a lo biológico. Si bien nosotros empezamos desde estos órdenes, él menciona que actualmente todas estas formas en las que el humano se ha ido desarrollando ya han cubrido lo biológico. ¿Qué sería lo biológico? Todos esos lugares en donde el humano requiere las cosas básicas de alimentación, de seguridad, de higiene, de reproducción, de cuidado. Y comenta que actualmente todo lo que el humano requiere es más que nada intelectualizar y dar solución a los problemas que ponen en riesgo esta subsistencia biológica. Las inclemencias, la escasez de alimentos, la inseguridad, la vulnerabilidad ante catástrofes y adversidades, así como la muerte prematura y diversas enfermedades. Y ya en un plano más espiritual, las necesidades acerca de encontrar un sentido o encontrar una forma de entender la existencia. Sin embargo, María Claudia Duque Páramo nos dice que en la práctica de salud pública es importante entender que todo lo que conforma al ser humano es entendible desde un punto de vista de salud. A mi parecer, me parece que Viniegra se le olvida que dentro de la práctica cotidiana también el conocimiento y también la cultura forma parte de esta integridad del hombre. Él habla acerca de no poder dividir al ser humano y de no ser reduccionistas cuando hablamos del ser humano. Sin embargo, me parece que la visión que él tiene acerca del ser humano es muy reduccionista. Él está hablando acerca de que solamente se puede tomar en cuenta lo cultural y las necesidades del hombre, las necesidades secundarias, cuando se habla acerca de salud. Cuando en realidad me parece que tendríamos que hablar desde las necesidades primarias y cómo eso afecta a las necesidades secundarias. Volviendo a lo que Duque Páramo nos dice, es que en la práctica cotidiana es común que entendamos que los conocimientos, las prácticas y los valores culturales de cada persona impactan en la realidad de estas comunidades. Cuando hablamos de comunidades, generalmente pensamos en grupos o en poblaciones muy alejadas de las ciudades, pero debemos de recordar que todo asentamiento humano es en sí una comunidad.
Entonces, dejemos de pensarlos de manera negativa como factores de riesgo a erradicar y más bien enfocarnos en que cada asentamiento humano, ya sea urbano o rural, tiene esta faceta de comunidad y tiene esta faceta de práctica y de valores. Leninger nos plantearía que los valores, las creencias y las normas, así como los modos de vida que son aprendidos y asumidos por un grupo, guían estos pensamientos, estas decisiones, estas acciones y estos patrones de comunicación. Numerosas enfermedades han desaparecido por completo y en numerosas regiones también han renacido, se han extendido o incluso se han exacerbado. Tengamos en cuenta algo muy importante cuando hablemos acerca de enfermedad dentro de una comunidad, y es que definitivamente la comunicación y la disponibilidad de recursos ayudan a que éstas se propaguen o a que éstas sean controladas y que entonces la comunidad, a pesar de las adversidades, pueda seguir subsistiendo. ¿Qué pasa en muchas zonas en donde la enfermedad se exacerba? Generalmente tiene que ver con formas adversas a una vida digna, como la desnutrición, la falta de acceso a agua potable, la falta de comunicación con vías primarias de salud pública como hospitales, como centros de vacunación, como clínicas. Sin embargo, esto también puede verse desde otro lado y pensando en los temas de pensamiento y de valores, también podríamos mencionar que en muchas comunidades suburbanas han vuelto a brotar enfermedades que habían desaparecido desde hacía muchos años, como la varicela o como el sarampión, justamente porque la misma comunidad ya se está planteando el si deberían vacunar o no a sus hijos. Y esto genera un problema de salud pública que se puede seguir contagiando hacia poblaciones mucho más vulnerables. Entre los extremos en cuanto al pensar la comunidad como algo a erradicar y también el pensar como que el ser humano es únicamente regido por las necesidades secundarias, podemos encontrar dos prácticas que se denominan medicina para contrarrestar y medicina para restablecer. Estas doctrinas o estas prácticas, por ejemplo, en el caso oriental, son acerca de poder reformar el cuerpo. Es decir, se denomina medicina estimulante porque creen que hay un desequilibrio en el cuerpo, en la persona enferma, y es por eso necesario revivirla, fortalecerla, avivarla, armonizar nuevamente su cuerpo. En cambio, en la medicina occidental se cree o hay una idea de que hay un objeto extraño en el cuerpo que se pretende disminuir, eliminar o extirpar. Y en estos contrastes generalmente olvidamos que el ser humano es ambos lugares. Me parece importante que distingamos que no solo el ser humano entra en un desequilibrio orgánico cuando enferma, sino también en un desequilibrio emocional. Entonces, la enfermedad no es una forma ni es una elección o algo que podamos eludir. Es más bien un sistema que debemos de entender y asumir y aprender para que podamos sanar ambos factores. El autor Leonardo menciona que de ninguna manera podemos ver al ser humano como algo no complejo. Tenemos que verlo en interrelación con su medio. El autor solo considera lo biológico y lo cultural, pero me gustaría poner muchísimas capas más dentro de lo que es el ser humano para hablar que también el ser humano es económico, el ser humano también es social, el ser humano también es cultural, el ser humano también tiene todos estos factores que pueden impactarlo de diferentes lugares. No solo hablemos y veámoslo reduccionistamente en donde solo es el humano y su cerebro y cómo se relaciona con su mundo, sino también cómo el mundo externo se relaciona con ese humano. Porque ahí veremos que el ser humano
no solo está dividido en jerarquías, sino también en sistemas y en otros aparatos que conforman la complejidad del ser humano. Realmente somos el resultado no solo de estas condiciones ideológicas, sino también de todos estos otros factores que no podemos y que tampoco seremos capaces de controlar. Planteando a Foucault dentro de este análisis, podemos decir que muchas veces la producción y la generación de muchas condiciones viene desde otro lugar que él denomina de poder. Los medios de comunicación, los medios políticos, los medios económicos también tienen mucho que ver en lo que se acepta como verdadero o falso. Hoy por hoy, y después de haber atravesado la pandemia mundial que se vivió, podemos ver que eso es más cierto que nunca. Cada país lo hizo de manera diferente, porque sus posiciones de poder lo plantearon de manera diferente. No porque los países no tuvieran las mismas condiciones, que también podríamos hablar del factor social y del factor de clima y de recursos, sí. Pero digamos que en países que tienen más o menos las mismas condiciones económicas y climáticas, de todos modos, esto se trata diferente. Y esto solo tiene que ver porque la ideología de poder y la ideología económica de las clases que manejan este tipo de sistemas está enfocado en una cosa o en otra. Algunos se enfocaron en buscar curas, algunos se enfocaron en buscar maneras de mantener a su población sana lo más posible. Entonces, todas estas condiciones se aceptan dentro de ciertas comunidades como un conocimiento verdadero. Hay comunidades que no aceptaron las vacunas porque las consideraron que eran dañinas al organismo. Hay poblaciones que las aceptaron también, que incluso la mayor parte de su población está vacunada. Y el poder, como dice Foucault, surge de los grupos que quieren imponer a otros su perspectiva del mundo. Y cuando hablamos de salud y enfermedad, definitivamente también tenemos que hablar de esta complejidad que no puede ser ahora sí que modificada por el humano al que estamos atendiendo cuando atendemos su enfermedad, sino que es algo a lo que tenemos que asimilar que estamos todos impactados, porque no hay manera de que hablemos de condiciones de salud sin hablar también de todos estos factores que golpean de alguna manera u otra al ser humano. Pero bueno, creo que me extendí un poco en este análisis. Me encantaría saber sus opiniones, me encantaría saber lo que ustedes tienen que decir. Estos dos autores me parecieron muy interesantes y siempre, ya lo saben, me encanta meter algo de filosofía en estos planteamientos. En cuanto a teoría de comunicación humana, creo que habría mucho de qué hablar acerca de cómo también la comunicación y cómo también los medios sociales afectan nuestra propia condición, y también en este caso impacta la salud pública, porque al final del día los medios de comunicación son los que tienen de repente la mayor voz y el mayor voto dentro de muchos lugares. Pero bueno, una vez más les agradezco mucho haberme escuchado. Me encantaría de verdad saber sus comentarios, sus opiniones, y los veo en un siguiente podcast. Muchas gracias, buenas noches.